Riesgos físicos, radiación y presión atmosférica. Presentado por Gina Paola Mora Leal, Erika Paola Mota Amaya, Yurani Gutiérrez Ortiz y Orlando Parra Roa. Radiaciones. Se denomina radiación a los elementos constitutivos de una onda que se transmite en el espacio de un punto a otro sin necesidad de soporte materia, según sea su frecuencia y energía. Las ondas electromagnéticas pueden clasificarse en radiaciones ionizantes o radiaciones no ionizantes. Tipos de radiaciones: ionizantes y no ionizantes. Entre las ionizantes encontramos ondulatorias y corpusculares. Entre las ondulatorias, rayos X, rayos gamma. Corpusculares encontramos partículas alfa, partículas beta y neutrones. Entre las no ionizantes está radiofrecuencia y microondas, radiación infrarroja, radiaciones visibles, radiaciones ultravioletas y rayos láser. Las radiaciones ionizantes son ondas electromagnéticas de frecuencia extremadamente elevada, rayos X y rayos gamma, que contienen energía fotónica suficiente para producir la ionización, la cual consiste en la conversión de átomos o partes de moléculas en iones con carga eléctrica positiva o negativa. Esto mediante la ruptura de los enlaces atómicos que mantienen unidas las moléculas en la célula. Las fuentes más comunes generadoras de radiación son partículas alfa, partículas beta, neutrones, rayos X y rayos gamma. Las radiaciones no ionizantes constituyen, en general, la parte del espectro electromagnético cuya energía fotónica es demasiado débil para romper enlaces atómicos. Entre ellas cabe citar la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, los campos de radiofrecuencias y microondas, los campos de frecuencias extremadamente bajas y los campos eléctricos y magnéticos estáticos. Las fuentes más comunes generadoras de radiación son ondas electromagnéticas de extremada baja frecuencia y de muy baja frecuencia, ondas electromagnéticas de radiofrecuencia RF, microondas y luz visible. Norma legal de radiaciones. Entre ellas encontramos Ley 9 de 1979 del Ministerio de Salud, llamado el Código Sanitario Nacional. Entre ellas está la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo, llamado el Estatuto de Seguridad. También el Decreto 2655 de 1988 del Ministerio de Minas y Energía o Código de Minas. Decreto 2090 del 2003 del Ministerio de la Protección Social. También está el Decreto 1011 del 2006, por el cual se organiza el sistema obligatorio de la garantía de la calidad en la atención en salud. Resolución 1043 de 2006, referente al Sistema Único de Habilitación para los Prestadores en Salud, en imágenes diagnósticas, medicina nuclear, hemodinámica, urgencias, cirugía, etc., donde se operen equipos, fuentes y materiales radioactivos. Resolución 181434 de 2005, por la cual se adopta el Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica para toda persona natural o jurídica que maneje fuentes y materiales de exposición a las radiaciones ionizantes. La siguiente tabla nos muestra los límites permisibles para la radiación de los riesgos físicos. Unidades de medida de las radiaciones. Existen los siguientes parámetros para la radiación en los seres vivos. Primero, la cantidad o actividad. Su unidad de medida es becquerelio o curies.
Segundo, la intensidad. Su unidad de medida es el electrón. Tercero, efectos sobre un ser vivo. Medidas en dosis absorbida por Grace o Rats. Cuarto, efectos sobre una población. Su unidad de medida es Sievert o Rent por persona. Este parámetro es de gran importancia. Fundamentos de seguridad radiológicas. Entre ellas se encuentran distancia. La radiación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Está tiempo. A menor tiempo de exposición, menor dosis de la relación entre dosis y el tiempo es lineal. Blindaje. Todo aquello que se interponga en la fuente y la persona con el propósito de reducir la dosis. Encontramos los instrumentos de medición. Entre ellos están el dosímetro, contadores de gas, contadores de centelleo. El dosímetro se basa en la interacción entre las partículas de radiación y algún material, pero no miden porcentaje sino la dosis efectiva de radiación. Los contadores de gas miden el porcentaje de partículas alfa, beta y gamma que ingresan al cilindro donde se encuentra un gas. La diferencia de voltaje es la medida que arroja. El ejemplo más conocido es el contador de Geiger. Contadores de centelleo. Poseen la misma dinámica que el contador de gas, pero utilizan material líquido o sólido. Podemos observar en las siguientes imágenes. El siguiente gráfico es un ejemplo de la representación de algunas medidas de control. Podemos observar la distancia a la fuente, la actividad de la fuente, el blindaje y el tiempo de exposición. Efecto de las radiaciones. Está el efecto inmediato. La gravedad es proporcional a la radiación recibida, es decir, existe relación entre la dosis recibida y el efecto. Algunos de estos efectos se manifiestan por alteraciones de la sangre, infecciones, hemorragias, quemaduras y vómitos. Están también efectos diferidos. Aparecen transcurridos unos años después de la irradiación. La relación entre la dosis recibida y el efecto es probabilística. Una vez producida, es siempre de carácter grave. Carecen de umbral. Pueden llegar a producir alteraciones irreversibles en las células del organismo. Los daños de tipo somático o corpóreo no son hereditarios, pero si sufren daños de tipo genético pueden transmitirse hereditariamente. También, conjuntivitis crónica, catarata, lesión térmica en la piel, quemadura cutánea, aumento de la pigmentación, desbalance del sistema regulador. Entre los efectos de las radiaciones ionizantes podemos encontrar que en la radiación puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos y producir efectos agudos tales como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda. Estos efectos son más intensos con dosis más altas y mayores tasas de dosis. Por ejemplo, la dosis liminar para el síndrome de irradiación aguda es de aproximadamente 1 sievert. En los efectos de los no ionizantes están sobre el sistema reproductor, en especial la función testicular. Aumenta casi el doble la probabilidad de sufrir un aborto espontáneo, cáncer, alteraciones de termorregulación, alteraciones de la actividad colinérgica, alteraciones electroencefalográficas, propensión al suicidio y depresión del sistema inmunológico. Las siguientes fotografías fueron tomadas a una visita realizada a la clínica Salucot, específicamente a la sala de radiología, en el cuarto de rayos X. Como se pueden observar en las imágenes, el funcionario porta una bata de color azul, la cual tiene una cubierta de plomo que protege sus órganos de la radiación. Podemos concluir que la clínica sí cumple con los EPP e igualmente con los límites permisibles de radiación. En la siguiente tabla podemos encontrar las medidas de control para radiaciones. Entre estas está contaminante para radiaciones ionizantes, control de la fuente, aislamiento o confinamiento, control en el medio, aumento de distancia, equipos de detención y medida, barreras entre fuente y receptor.
Control en el trabajador. Información y capacitación, equipos de detención y medida, límites de radiación, disminución, tiempo de exposición, rotación del personal, aislamiento y elementos de protección de personal. A continuación abarcaremos el siguiente tema: presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la fuerza que ejerce el aire atmosférico sobre la superficie terrestre. Esta presión depende del estado de la materia, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Entre estos, los sólidos generan presión solo hacia abajo, los líquidos generan presión hacia todos sus costados y hacia abajo. Los gases generan presión por todo su derredor, por la propiedad más importante que los caracteriza. Los gases generan presión por todo su alrededor, por la propiedad más importante que los caracteriza. Tienden a ocupar todo el espacio que los contiene. Normatividad sobre presión atmosférica. Encontramos la norma técnica colombiana NTC 4609, la cual abarca calidad de aire, medición de presión atmosférica superficial. Medidas mínimas y máximas de la presión atmosférica, TLB. Primero, presiones anormales altas, son cuya magnitud sea de 1520 milímetros de mercurio. 2. Presiones anormales bajas, son cuya magnitud sea de 522 milímetros de mercurio. Como se puede saber, en el trabajo a grandes altitudes, hoy se tiende a trabajar más horas al día durante varios días y luego descender a la ciudad más próxima para descansar un largo periodo, manteniendo el tiempo medio de trabajo dentro de los límites legales en Colombia, que son de 48 horas semanales. Unidades de medida. El milibar, según indica su nombre mili, es una milésima del bar. El bar es la unidad de la presión atmosférica equivalente a 100.000 pascales. En el Sistema Internacional de Unidades SI, que se utiliza fundamentalmente hoy en día, por unidad de presión está adoptado en pascales. PA, equivalente a la presión creada por una fuerza de 1 newton, distribuida uniformemente por una superficie de 1 metro normal a ella. Para traducir el pascal a otras unidades se emplean las siguientes relaciones. Instrumento para medir la presión atmosférica es el barómetro. Un barómetro de mercurio está formado por un tubo de vidrio de unos 850 milímetros de altura, cerrado por el extremo superior y abierto por el inferior. El tubo se llena de mercurio, se invierte y se coloca en el extremo abierto en un recipiente lleno del mismo líquido. Si entonces se destapa, se verá que el mercurio del tubo desciende unos centímetros, dejando en la parte superior un espacio vacío, conocido como cámara barométrica o vacío de Torricelli. A continuación veremos los efectos de la presión atmosférica en la salud. Mal de montaña, que causa hipoxia y falta de oxígeno en las células del cuerpo, junto con desmayo, dificultad para respirar, dolor de cabeza, taquicardia y hormigueo. Para buceadores, la narcosis con alteración en el funcionamiento del sistema nervioso central, que produce modificaciones en las habilidades del buceador. La enfermedad por descompresión ocurre cuando una persona está sujeta a una reducción repentina en la presión circundante y se da en buceo de profundidad o en vuelos dentro de aviones no presurizados. El aerombolismo o formación de burbujas de nitrógeno en la sangre que acaban provocando embolias gaseosas en diversos tejidos, especialmente en el cerebro. Entre las medidas de control para la presión atmosférica están control en la fuente. En este caso, para buceo a grandes profundidades, tener la cámara de descompresión a mano. Control en el medio. Enriquecimiento del aire ambiental con oxígeno, es decir, elevar la concentración del oxígeno en las instalaciones. Segundo, aumentar la presión barométrica mediante el principio de la bolsa de Gamow. La siguiente, control en el trabajador. Toda persona que sufra del mal de alturas deberá descansar.
Si es posible suministrar oxígeno mediante mascarilla o bajar a menor temperatura, es un tratamiento alternativo. También control médico regular, elementos de protección personal adecuados para grandes o bajas presiones, según sea el caso, e igualmente evitar bajar a grandes profundidades si se tiene sobrepeso o está embarazada. Mi papá, ¿qué le dijo él?